Hola Rosy, bueno pues tuvimos un contratiempo aquí, ya saben que estamos, pues ahora sí que nos fallan las redes y ahora sí que nos quedamos a medias, pero Rosy, pues platicábamos, nos quedamos en el punto de que si habías tenido alguna situación que te haya causado en tu vida, pues alguna tristeza, decepción, dolor, angustia. Me decías que en la adolescencia algo había pasado. Sí, de hecho, le comentaba bueno, hubo una situación, la cual sí, fue algo fuerte, donde yo estaba hablando por teléfono y esa vez llegó mi papá, llegó tomado, y pues, como le comentaba que todo quería, en su momento, Ajá, que llegara, me le pusiera toda la atención, pues yo no lo hice y pues llegó y me golpeó, me pateó en el piso y pues fue algo así como que sí marcó mi vida para bien y para mal. ajá, Es ahí que mamá también toma una decisión de poner un límite un alto, y al ver que estaba pasando esa situación, y sí. fue cuando ella llegó y paró así en seco a mi papá y le dijo que ya estaba, o sea, ya había sido Voy a mucho rebajar. para. Sí. Ajá. Entonces es ahí cuando, pues, también yo tomo valor, pero no para bien. Ajá. ¿No? Te revelas, Rosy, te revelas. Es cuando yo ahí tomo así como que, bueno, pues entonces ya me defendieron, entonces yo puedo empezar a defenderme también yo misma, ¿verdad? Y Sí. es cuando también ahí empiezo a tomar una actitud con mi papá diferente, cuando empiezo a decirle muchas cosas, de hecho ahí me decepciona él también en muchas, pues que uno cuando es chico, cuando es niño, cuando es adolescente, pues lo primordial es el papá en una señorita o en una mujer, es que pues su papá lo es todo, es la figura que uno va a tener el día de mañana, entonces es algo que uno busca, que sea esa protección, que sea ese amor, que sea esa solvencia económica, que, o sea, de todo, y Sí. pues cuando no lo tienes, pues es ahí cuando dices, o sea, ¿de dónde? Pues entonces, ¿qué hago? ¿A dónde me hago? Si yo me acuerdo que mis primas, mis amigas hablaban de su papá, pues que era el sostén de su familia, que llegaban y déjenme le pido a mi papá, y déjenme le pido a mi papá, y es algo que yo decía, "Ay, ¿por qué mi papá? ¿Por qué su papá? Pues es su mamá, porque yo era mi figura paterna y mi materna era mi mamá. Sí. Ella era todo, como quien Oye, dice, bueno, lo que. entonces tu mamá se lo puso en su lugar a tu papá pero no lo corrió, se quedó en la casa. Y entonces lo que me tratas de decir es que se te cayó de la gracia tu papá, aparte que, bueno, pues ya sabían que él tomaba y todo, y ya ya no le empezaste a no a faltar al respeto, pero sí, ya no a respetarlo, ¿verdad? A perder el respeto Sí, para ir por él. Y exacto. él también, Pero él siguió en la casa y todo. sí, sí, Sí. él seguía en la casa. De hecho, nunca se ha ido. Siempre ha estado ahí y hasta la fecha todavía ahí está. Ok, Entonces, es algo que estaba también a la antigüita. Mi mamá siempre, primero su esposo y decía ella era su cruz. sí, 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 sí. Se Le le cayó decía, también del pedestal, porque a veces es el problema que uno los pone en un pedestal. Oye, así es. entonces así empezó la situación y tú empezaste a hacerte rebelde. Ajá. Te Me rebelaste. empecé a revelar así como que no, pues yo hago esto, yo hago lo otro, entonces, pues sí, no mucho, porque tampoco no era de las que se salía a la calle, no tampoco, Ajá, ajá. pero fue cuando ya después opté también por hacer mi vida de una niña a matrimonio, ahí va Roselena ya a quererse sentir grande, Sí. y bueno, pues ¿Cuántos años tenías? tenía 17 años. 17. Sí, y quedé embarazada a los 18. Ah, apenas me estaba graduando yo en ese.
Ah, es De por hecho, pues eso que pues, no pudiste estudiar, porque fue en la mera etapa de los estudios, ¿verdad? Que uno hace ya carrera y todo. sí, Tu hasta carrera eso, fue ser mami, tu carrera fue ser mamá, así es. ¿sí? Porque también a mí, yo me dediqué mucho a mi, pero pues también con sus altas y sus bajas, ahí fue cuando el papá de mi hijo también toma otro rumbo diferente, porque no, él no quería tanto compromiso, yo creo que ya se le hizo pesado y yo entré en una depresión muy fuerte al grado de pesar 39 kilos, una depresión, en unas hemorragias y casi estaba por morir. De hecho, mi Te dejó con todo, con el bebé, con toda la responsabilidad. responsabilidad y todo, y yo Ah, me quedé con mi hijo nada más, y él quería seguir su vida de de soltero. soltero, le sacó la responsabilidad. Y Y luego tú te encargaste de tu hijo y de todo. ajá, yo me encargué de mi hijo, sacarlo adelante, pero pues sí, primero empecé en esa etapa de esa depresión, hubo muchos años, o sea, como 3 años en lo que yo estuve ahí con esa depresión tan fuerte, y la que siempre estuvo también al lado mío fue mi mamá. Tu mamá. Es ahí cuando en ese momento fue cuando, bueno, mi mamá siempre nos había inculcado en que Dios estaba ahí en una iglesia, que fuéramos a verlo, que Sí. tuviéramos, que fuéramos a misa. Bueno, en ese entonces pues era nuestra iglesia, o sea, nuestros cultos, todo eso, íbamos ahí. Entonces, pues yo nada más lo conocía que estaba él ahí, ¿verdad? Que tenemos que ir a verlo ahí. Y cuando yo entro en esta depresión, yo pues sufrí en un momento, digamos así, como que un tiempo en que yo no me podía parar, yo Ajá. me levantaba y me caía de Sí. la misma debilidad que yo tenía, no podía estar en pie. Y esa vez yo me acuerdo que me soñé, bueno, soñé que estaba yo viéndome que estaba dormida y en el mismo sueño yo le pedí a Dios perdón y le dije que me perdonara por haber pues puesto en primer lugar a otras personas aquí en la tierra que antes que él, sin Sí. saber, sin conocer, sin tener idea de lo que yo estaba haciendo, yo le dije a él que me perdonara ¿Fue en la por lo que yo iglesia o fue ya en tu casa? no, Hiciste. fue en casa, exactamente ahí donde estaba, porque Ajá. me soñé hincada. De hecho, Ah, yo digo que yo ni siquiera lo hice porque yo estaba soñándome hincada. Yo soñé que yo le dije eso a Dios. fue un Y sueño. sí, fue cuando empecé a levantarme, con mucha dificultad, pero empecé a levantarme y empecé a querer salir adelante y empecé a trabajar y mi vida empezó a cambiar un poco. Ya no era tanto estar así como que postrada ahí en la cama de plano como estaba. Y fue cuando mi mamá se sorprendió porque dijo que por qué me había levantado, ¿verdad? Que Sí. sí. ¿Qué te había motivado a seguir adelante? Y entonces ya fue cuando le dije, ¿sabes qué? Ya no se va a quedar así, yo me voy a levantar y me voy a salir y voy a salir adelante. Después conozco al papá de mi esposo, Mm. al papá que es de mis hijos, que es Tu esposo actual, a tu esposo actual. Sí. y el papá de mis hijos, y pues él también venía igual con esa situación De pues sí, de esas, abandonaron también. ajá, y él tenía 2 niños, el cual también, Ah, pues nos entendemos bien porque sí, pues porque pasaron por lo mismo. ¿Y sí. ahorita Y cuánto tienes ya de casada con él? de casada, bueno, de vivir con él ya tengo 18 años, 18. 8 años casada, Sí. ya Y próximamente. ahora fueron los tuyos y los míos Ni- y los tuyos. Como la Ya, película. ya están grandes, ya todos son adultos, ya Sí. voy a ser abuela. Sí. ¿Y ya no tuviste más familia con él? Sí, de hecho tenemos 2 niños de nosotros, una Ajá, niña y un niño, bueno, un joven ya, mi hijo tiene 17 años, 16 años, ajá. va a cumplir 17 y la niña tiene 8 años. Entonces sí son los míos, los tuyos y los nuestros, ¿verdad? Sí, Yes, qué bien. sí. Bueno, Rosy, ¿y en qué momento pasó en tu vida que tuviste?
esa transformación de poder llegar a Dios, con Dios y que hayas hecho un cambio en tu vida. Y así como te comento, cuando pasó todo eso, pues yo sé que ese fue un encuentro con Dios, porque es ahí cuando empezó Él a transformar mi vida. Pero, En el sueño, cuando el ajá, sueño, ahí cuando, fue empezó a trabajar porque aunque yo no lo veía de una manera, así como que como lo conozco ahora, sí, ahorita cuando te digo por qué, sí, empezó a trabajar poco a poco porque puso en mi camino personas que me fueron llevando hasta donde estoy ahorita. ajá, Y a pesar de que bueno, yo llegué a una organización sí, donde me ayudaron a saber más de él, a conocerlo de una manera diferente, a ajá, conocerlo de una manera como realmente es, como ese padre amoroso, como ese padre que me faltó, como ajá, ese padre que me adoptó, o sea, que yo era su hija y prácticamente yo me sentía a veces con tanta falta de ese papá que él llegó a llenarlo. sí, Y aún así no me enfoqué tanto en él, sino que sí conocía y sí sabía, pero el día que yo necesité prácticamente de él todo, fue hace 5 años que él llegó a mi vida para quedarse, para hacer todo en mí, sí, porque fue cuando tuve una decepción igual, parecida de mi esposo. te Tuvimos pasó, temas ajá, para llegar bueno, yo a dejarlo, a separarme. Y él fue, bueno, él está consumiendo sustancias. Lo mismo en su trabajo le ocasionó que tenía que estar consumiendo sustancias, pero después ya no las controló y ajá, fue algo que se salió de control totalmente, fue agresiones físicas, verbales, eh, infidelidad, fue muchísimas cosas por las que pasé en ese momento y él fue quien o sea, yo sabía ya que había ese ser maravilloso ajá, que siempre me está esperando, que siempre nos está esperando y es ahí cuando yo llego nuevamente y llego para quedarme con él, porque él fue el que transformó mi vida. Él sí, hizo el cambio en mi esposo, él hizo el cambio en mis hijos, porque todo estaba patas decaído, para porque yo no era una buena mamá, no me considero una muy buena mamá porque tuve muchos errores. Era muy controladora, a pesar de que yo no quería ser como mi papá, pero en muchas cosas yo sí siento que he sido como él. No quería perder el control de sí, todo, entonces hice daño a lo mejor en mi forma de no dejarlo ser, pues sí, a lo mejor los asfixié un poco, pero ha cambiado muchísimo, mis hijos, ya no es lo mismo, tengo muchísima comunicación con ellos, mi esposo sanó de todo eso, llevamos 4 años, de verdad que como nunca los habíamos vivido, ¿a poco? este, Él también fue transformado, Rosy, claro, él también, sí, sí. de hecho. Primero tú y luego él, o ustedes, o juntos. Fíjate que primero en realidad fui yo, porque de uno depende mucho lo que es la situación de esa pareja. Sí, Cuando uno es líder, y no lo digo porque yo sea una líder de que yo imponga o yo hago, no. Simplemente la persona, cuando uno empieza a orar por su esposo, cuando una persona empieza a dejar bueno, ese perdón en manos de Dios, porque realmente uno no puede perdonar, uno no es capaz de perdonar tanto daño. Y yo me sorprendo porque yo soy una persona tan orgullosa que yo digo, no, ¿dónde pudo haber trabajado Dios aquí conmigo? sí, Porque solamente Él pudo haberme sanado esas heridas, eso que me lastimó tanto, sí. porque lo veo y te digo, o sea, literal, uno ora por su esposo, por sus hijos. Cuando una persona es diligente, sabe que el orar por ellos siempre va a llevar algo muy bueno. Y yo quiero compartirles también que en esa clínica donde él estuvo, Sí.
que varias personas que estuvieron con él, porque de hecho cuando él estuvo, se estuvo orando demasiado por él. Estuvimos en esa unión de oración y de entregarle eso a Dios y fue donde yo realmente tuve ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque ahí fue donde yo me enamoré de nuestro Señor Sí, Jesucristo, de esa conexión que, que vamos, o sea, fue algo tan intenso sí, el meterte tanto con Él y el ver su poder tan grande. Las personas que salieron junto con mi esposo, todas se han recuperado sin recaer. wow, Entonces, es algo para gloria de Dios, porque uno aquí en la tierra no es nada. Y yo le digo a mi esposo, 15 años de consumo en eso, de esa sustancia, 15 años que lo utilizó, como le comento, lo utilizaba para su trabajo, pero en su momento pues ya no lo utilizaba para eso, era su adicción. ajá, No se puede dejar en 3 meses. sí, Y él lo dejó y él ha tenido una vida diferente, totalmente distinta. Él ahora disfruta las cosas, él sabe que Dios lo sanó, él sabe y él dice, o sea, no está conmigo 100% o sea, en esa organización, ajá, pero él la recomienda plenamente, o sea, él a cualquier persona que a él le preguntan, es que dile a ella que te lleve, porque ahí es donde yo sané, donde mi matrimonio se fortaleció, donde nosotros empezamos a cambiar, donde nuestros hijos empezaron a verse diferentes, y es ahí donde uno encuentra a Dios y encuentra pues prácticamente la vida, porque es cuando te da ese aliento de vida. o sea, que tú no lo dejaste. O sea, a pesar de todo eso, tú no lo dejaste. Tú seguiste con él y seguiste orando, intercediendo, y hasta que viste la mano poderosa de Dios y él pudo salir adelante. Y qué De bonito ese vea que no solamente él, sino que aparte más gente. Por eso él sabe que Dios existe, que Dios hizo un milagro en él, y es por eso que él recomienda, ¿verdad?, que se acerquen a donde está la fuente de poder de Dios, ¿verdad? Definitivamente, que es empezar a tener una relación con Él y realmente que Él es Dios es el que te cambia y que a ti te dio ese perdón, Rosy, como dices tú, yo tan orgullosa como pude, pues es Dios que nos baja de la nube donde andamos, ¿verdad? Y que de alguna manera nos hace más sencillas y que verdaderamente con la humildad no lo ganamos, ¿verdad, al Señor? Qué bonito testimonio, Rosy, que ahorita todos están en paz y que se haya convertido él y que toda tu familia esté en esa misma armonía, como dices, qué bonito. De verdad que sí se puede, que Dios puede sacar de las adicciones a las personas y que sí se puede, ¿verdad? Clamando a Él, de una esposa que ora, ¿verdad? Una esposa que intercede, una esposa que guerrea por Él y que verdaderamente tuviste ese milagro, ¿verdad? En tu esposo. Y como te digo, como la cabeza, ¿verdad? Ya cuando los dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Cuando Dios sana las cabezas de una familia, por ende los hijos, ¿verdad? Sí, Que a veces los afectamos, ¿verdad? De igual manera, el perdón con tu papá, cuéntame, ¿perdonaste a tu papi? sí. Sí. De hecho, esa es otra cosa que yo también me sorprendí, Ajá, porque a este tiempo es algo que yo pedía, porque yo decía, yo no puedo verlo de sí, una manera, distinta. Yo a mí me daba, después ahora yo decía, me dolía porque mi actitud era de tanta arrogancia con mi papá sí. que yo no podía, o sea, no podía ni siquiera dirigirle la palabra, si no era para estarlo ofendiendo, diciéndole, con tan solo el día del papá, yo llevaba regalo a mi mamá, Y a él no. delante de él. Entonces, es algo que a mí ahorita me lastima mucho, me duele, porque yo digo, ¿cómo fui capaz de hacer eso, verdad? Mm. Pero yo también eso se lo pedí a Dios. Le dije que yo quería ver a mi papá de una manera diferente y hoy por hoy les puedo decir que yo tengo una comunicación con mi papá bien distinta. Qué Y bueno. yo ahora, a pesar de que él no merezca, porque a lo mejor uno dice, es que no merece, es que sí, yo lo sé, que a lo mejor él nunca estuvo al pendiente de nosotros, él nunca Hizo se su preocupó, papel, como debería. pero aún así
es cuando ahí el poder de Dios de verdad que empieza Te y hace empieza tu perdonar. vida, porque realmente yo he visto el cambio de ahora que yo he visto a mi papá y a mi mamá de una manera diferente, de ayudar, de apoyar, Ya no de, sientes nada feo por tu papi, ya lo ves sí, diferente. ya ahorita yo lo abrazo y le doy besos en las Y le mañanas da cuando regalitos, ajá, y regalitos. sí, ya un abrazo Bien y ya, padre. y el día del, ajá, y el día de los abuelos les dimos su regalo a los dos y es algo que él también se quedó con, o sea, muy contento porque jamás le habían dado el regalo, nunca habían sido, no, nunca ha sido nada detallistas Sí, detallistas con él. Y entonces, pues sí, es algo que ha, pero también ha prosperado mucho en mi vida. qué bueno. Aparte de que yo sé, yo perdono a mi papá, Sí. porque puedo decir que a mi papá, porque pues mi mamá nunca tuve ese resentimiento y ese coraje con ella, pero con mi papá sí, después de que yo empiezo a tener ese cambio con él, Sí. mis finanzas empiezan a prosperar Y muchísimo. fíjate que por eso hoy lo escuché, hoy en la mañana, lo volví a escuchar, va, porque ya la conozco. Si tú quieres ser prosperada, ve y ponte en paz con alguien, ¿verdad? Que no estás bien. Y entonces Dios te va a hacer el milagro, porque a veces, Así, pues a Dios le ofrecemos un montón de cosas, pero no estamos en paz con los demás, ¿va? Y ahí, qué tremendo testimonio ese, fíjate. Después de que perdonaste a tu papá, pudiste ver sanidad en tus finanzas. ajá, en mis finanzas y en mi familia. Bueno, de hecho, yo pues heredé el negocio de mi mamá, donde En ella vida, inició. ¿verdad? Apenas te iba a preguntar, es un punto que te quiero preguntar. ¿A quiénes consideras las personas más influyentes en tu vida y por qué? Mi mamá. Me imaginé, por eso te hice la pregunta aquí. Me Sí, imaginé que tu mamá ha sido la heroína de tu historia, ¿verdad? sí, yo de verdad que la admiro demasiado y doy gracias a Dios de verdad por haberla puesto como mi mamá, porque ella ha sido mi impulso, ella ha sido pues sí, todo lo que yo sé lo he aprendido de ella. Ajá. Y el amor a ese negocio, porque también Oye, yo en la Rosy, pero son varias hermanas y te lo heredó a ti. sí, de hecho yo me quedé con ese lugar porque ella tenía el otro, el restaurante, después Ujú. lo hizo el restaurante también, Yo fui una vez al restaurante, de ahí tu mamá fue a una reunión, hace muchos sí, años, y sí, hacían unas quesadillas bien ricas, o sea, no eran ahorita me vas a platicar, con los éxitos de tu familia. Quiero que me cuentes por qué ha sido tan influyente tu mamá en ti, y ahora que te heredó el negocio, cuéntanos de los éxitos del negocio, la trayectoria, porque el que tu mamá haya andado viajando por el mundo, cuéntanos, pero no quiero contarlo yo, ¿verdad? Con respecto a lo del negocio de la enchilada potosina, que ahí así es, ¿cómo se llama? En la etiqueta dice que es un negocio, ¿cómo dice generacional? No, algo así, ¿verdad? Que viene de generaciones. de generaciones. Sí, Sí, de hecho, mi bisabuela es la creadora de la enchilada, mi enchilada bisabuela potosina. fue la creadora, y bueno, pues es creadora y fíjate, viene siendo descendencia de mi papá, por Sí, parte de mi papá, fue todo tu todo papá. la enchilada. Él nada más es el que da lo que es el único hombre, pero es el único hijo que ellas tuvieron, porque pues, Ajá, bueno, mi abuela, sí, porque las otras hermanas de mi abuela, ellas no tuvieron descendencia, sí, entonces nada más fue él. fue él. Y, ajá, y cuando, bueno, mi mamá me contaba que cuando ella llega ahí con mi papá a casarse, Sí. mi abuela le dice que ahora ella es pues la que tiene el La compromiso. que va a darle el legado de la enchilada. Nada. Y dice, que le dice mi mamá, pero es que yo no soy, yo no importa, tú Soy no su hija. mejor no eres mi sangre, pero mis nietas sí. Mi, Entonces, ellas van a seguir con esto. Entonces, ella ya lo había declarado, ¿verdad? Que iba a seguir su descendencia. Y sí,
De hecho, pues mi mamá también, ella, te digo, fue muy luchista, siempre es admirable porque ella muy trabajadora desde niña, de todo lo que me platicaba, ella siempre ayudaba a su mamá, Sí, con sus hermanitos, con sus hermanos los cuidaba sí. y ella también, bueno, heredó o ella supo también tener pues un sazón muy peculiar, muy, Ah, muy rico, y le ponía muchísimo amor. Ella decía, es que mi sazón es el amor por hacer las ujú. cosas. Oye, Y Rosy, ¿cómo se sacó el concurso ese de la enchilada potosina que iba a representar a México? ¿Cómo fue que eh, lo cogieron de turismo? sí, de hecho, del gobierno de turismo del Gobierno estado, del estado de San Luis Potosí. sí, fue Cogieron. turismo. Porque mucha De, gente hace, ¿verdad? ajá, y es que de hecho, bueno, mucha gente hace porque se hizo dominio público, por lo Sí. mismo de que mi abuelita tampoco no era envidiosa. Sí, o sea, Decía, ella no lo, sí, lo dejó así, ¿verdad? sí, ella decía todo el ingrediente que era. Que usaba. Pero en sí, la que fue a representar al estado a la República Mexicana, pues realmente fue Fue las enchiladas que hacía que hacía tu mamá, o lo que hace. así. Sí, de hecho ella es la que, y de hecho también ella es cocinera tradicional de San Luis Potosí. Ah, ok. Ella es nada como cocinera tradicional. O sea, la La galardona, galardonaron como la cocina la, tradicional, no solamente de la enchilada, sino de las no, comidas de San Luis Potosí. es ¿Y Potosí. a dónde fue, amiga? Fue Ella ha estado en diferentes, bueno, en diferentes estados, en México fue una, en Xcaret fueron varias también, fuimos varias veces ahí a Xcaret ajá, y he estado también en Gilitla sí. y bueno, varios lugares sí la han mencionado muchísimo, la han traído la ven para arriba y para abajo y todo eso. Qué lindo. Bueno, no sé si me salí no sé si está grabando, pero ¿puedes darnos un mensaje para las personas que te están escuchando ahorita para que le echen ganas y que crean verdaderamente que Dios las puede, sacar adelante? Pues mira, todas tenemos esa dicha y ese poder de poder tener esa conexión con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Y Ajá. yo creo que es cuestión de disponernos, porque Dios tiene para todas nosotras. Es maravilloso, de verdad, el poder de Dios cuando uno se dispone, cuando uno le abre su corazón y cuando lo acepta como su Señor y su Salvador, porque Él es el único que tiene el poder de cambiar la vida tuya y la de tu familia. Es de impulsar y de salir adelante en cualquier situación que a veces uno tiene. Hay veces que nos enfocamos en alguna persona de aquí, por decir como mi mamá, como o otras personas que pueden impulsarnos pues ¿cómo se dice? Ese impulso para poder salir adelante, ¿verdad? Pero Qué yo creo que deseo de sin duda, salir adelante. Pero también me contaron que tu mamá estuvo pues no sé, allá en Europa, yo no sé en cuál país la invitaron, pero, ¿verdad? sí, de hecho, ella no estuvo, nada más estuvieron las enchiladas. Ah, las enchiladas. Ok, la Ajá, representaron. Ahorita, antes de terminar, ¿nos podrías decir que si tienes una página o algo, un teléfono donde si la gente quiere porque tú les mandas a diferentes partes, bueno, me mandaste a mí, por si la gente quiere conocer las enchiladas, porque yo sé que como quiera tú distribuyes, ¿verdad? claro que sí, sí. De hecho, ahorita nos encargamos, le digo, o sea, yo me he enfocado muchísimo en sacarlas de aquí, o sea, a llevarlos a diferentes estados. Sí. Y hay mucha facilidad ya ahorita con toda la paquetería, así que no hay pretexto, No, cualquiera persona. perfecto. Y rinden bastante, oye, nunca se me terminaron. Hago todos los días y come mi hijo yo en la mañana y mi hijo en la tarde y como que no se acaban, como que no se acaban bien rendidoras. No, pero Bueno, que tienes una página, un teléfono. el número sería 44 44 29 27 96.
Ok. Ese es el número para contactar cualquier, ya sea Rosy, WhatsApp Rosy o Coreño, para cualquier llamadas. pedido a cualquier parte de la República. Y es, Muy bien, Rosy. Pues me dio bastante gusto escucharte. Tuvimos contratiempos, ¿verdad? Con lo del internet, pero realmente podemos ver que, pues, que eres una mujer que te pusiste de pie, que te pusiste las pilas, que tu mamá una gran guerrera, ¿verdad? También, muy linda, tu mamá que la conozco desde hace muchos años, y realmente, que saliste adelante con la cuestión del perdón, ¿verdad? Con como todo lo que le pasó a tu esposo y cómo después de que tuviste tú primeramente un fracaso de que te dejó el papá de tu hijo, Dios te dio una oportunidad de volver a tener un nuevo matrimonio y que ahora, los dos están tomados de la mano de Dios y que pudieron salir adelante, ¿verdad? Tú guerreando por él y que ahora eres una mujer resiliente que le puedes decir a cualquier persona que sí se puede, como dijiste ahorita, sí se puede con la ayuda de Dios salir adelante y verdaderamente Dios te prosperó tus finanzas a través del perdón con tu papá, que eso es bien importante, que ese mensaje se quede para todos los que escuchan y que verdaderamente tu mamá te heredó en vida el negocio de las enchiladas y que ahora estás, pues ahora eres la encargada. Verdaderamente solamente eso Dios lo hace, que Dios tiene esos regalos para todos los que nos empezamos a portar bien, ¿verdad, Rosy? así es, así es. De hecho, pues uno tiene esa llave para el éxito, esa llave para poder lograr lo que uno se propone y lo que uno quiere. Yo creo que sin la ayuda de Dios jamás, de verdad jamás pude haber hecho lo que estoy haciendo ahora. Ahora hasta mis empleadas, o sea, es algo que también mucho batallamos los empresarios o las personas que nos dedicamos al negocio. Los empleados, el elegir al empleado perfecto, pues a lo mejor no hay, ¿verdad? Sí, Pero hasta con eso Dios se encarga de llevarte a las personas correctas correcto. ese lugar correcto, tanto para ellas como para uno. Y aparte que Porque les das trabajo, también les compartes de Dios, ¿verdad? Claro que sí. Y los acercas al lugar donde se les puede presentar a un Dios vivo y uno mismo, ¿verdad? En donde quiera que uno esté, uno puede presentarles a Dios. Ahorita tan difíciles que están los tiempos, o sea, todo lo que está pasando, guerras, inundaciones y terremotos y que estamos viendo tan cerca, ¿verdad? De nosotros todo eso. Entonces, realmente yo creo que es un buen momento como para compartir con la demás gente que sí se puede cambiar y que verdaderamente acercarnos a Dios, porque es el único que nos puede dar los éxitos en todas las áreas de nuestra vida. Pues Rosy, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido un gusto tenerte aquí en el programa de Mujeres de Pie y pues me saluda mucho a tu mamá, a tu esposo pues también y a tus hijos y verdaderamente pues has dejado una gran enseñanza para todos nosotros. Muchas gracias, Rosy, te aprecio bastante. Te mando un abrazo, un beso y pues nos vemos muy pronto. Yo creo que nos vamos a ver bien pronto en persona en es, en los sí, próximos eventos que tengamos por ahí. Está bueno, aquí, Rosy, hasta luego. Nos sí, vemos y qué bueno que pudimos terminar el programa. claro que sí. Nos vemos Muchísimas, pronto. Hasta luego. hasta luego. Gracias, Rosy.